Continuamos con nuestro vídeo. Vamos a modelar la frente, un poquito la expresión de las cejas. Fijaros que la expresión todavía es un poco, digamos, lánguida, ¿no? No es muy sexy, ¿no? Estamos intentando hacer una pin-up. Vamos a hacer la expresión de las cejas, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo con la frente. Modelando la frente y modificando un poco la expresión de las cejas para que la mirada sea un poquito más sensual, ¿vale? Como siempre vamos a utilizar el medium, el clay softener, el suavizador del Super Sculpey. Vamos a poner un poquito de este suavizador en la frente y vamos a añadir el volumen. Acordaros que siempre lo preparo aquí en los post-it, en el papel. Voy a preparar una bolita y vamos a poner un poco más de volumen en la frente. Cantidades, bueno, vamos a calcularlo como siempre poniendo la bolita sobre la zona que queremos rellenar de volumen y probamos, ¿de acuerdo? Venga, vamos a ello. Ponemos esta bolita, a ver si se pega, ¿vale? Esta zona tiene fácil acceso con la mano, con los dedos. Podemos ir presionando esta esferita para ir dándole forma, ¿vale? Vamos a ir estirándola. Vais a ver que esta plastilina polimérica mezclada con el fimo es muy suavecita. Se va a hacer muy bien, ¿vale? Y es hora de ponernos con el palillo. Vamos a empezar a fundir aquí el volumen. Acordaros, podemos utilizar este palillo, podemos utilizar el redondo también. Acordaros siempre de mantener el palillo siempre limpio, ¿vale? Venga, vamos a ello. Pues eso, utilizando este palillo redondo como si fuera un rodillo de amasar. Vamos estirando el volumen, dándole forma. No os preocupéis si entra algo de volumen ahí en los ojos, podemos ahora retirarlo. Utilizamos la paleta Hollenbach. Se me mueve un poquito en el palillo. Ya dije que la había sacado del palillo de dientes para poder probar la cabeza con el maniquí. El maniquí ya lo tengo hecho. Os voy a explicar en otro tutorial cómo hacer estos maniquís de la forma más científica posible para que nuestras proporciones, nuestras medidas sean las apropiadas. Vamos dándole forma aquí al volumen, poniendo un poquito más de frente. Si el palillo se mancha, se ensucia, lo más importante es limpiarlo. Podemos utilizar esta misma esponjita. La esponjita es muy útil para todo este tipo de limpieza del pincel, de las herramientas. Venga, vamos allí. Vamos a estirar un poquito para que no nos quede tan abultada la frente y a fundir el volumen con el cráneo. Como veis, es bastante complicado hacer directamente el volumen de una sola tacada, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que el soporte rígido de lo que ya está horneado nos ayuda a ir poniendo más volúmenes, más detalles, ¿vale? O sea, modelar esto de una sola vez sería muy complicado. No llegaríamos a ese nivel de detalle y de acabado. Bueno, vamos a darle un poquito con el suavizador.
que nos resbale mucho mejor el palillo para poder fundir. También hay otra forma de suavizar, que es utilizando alcohol isopropílico, ¿vale? Bueno, se puede utilizar la combinación de ambas, ¿vale? La utilización del softener, del suavizador, y la utilización del alcohol isopropílico. Luego vamos a hacer una prueba con el alcohol isopropílico también, ¿vale? Venga, vamos a ello, vamos a limpiar un poquito estas formas, vamos a suavizarlas, vamos a ir fundiendo un poco el volumen, cortando un poco donde queremos que se funda un volumen con el otro. Insistimos con el pincel, le vamos dando poco a poco, con calma. Acordaros que el suavizador empieza a actuar cuando lo aplicamos. Y ahora vamos a corregir la posición de las cejas, ¿vale? Bueno, como son unas cejas así muy delgaditas, son cejas depiladas, vamos a intentar hacer un cambio de un volumen cóncavo a uno convexo, en vez de poner la línea de la ceja, ¿vale? Lo vamos a hacer con un cambio de volumen, un cambio de la dirección del volumen. Limpiamos. Siempre en estas zonas de tan difícil acceso, siempre con la herramienta, ¿vale? Ya he dicho que me gusta mucho modelar con las manos, pero llega un momento en el que se hace bastante complicado. Vale, fijaros, vamos a hacer ese cambio de dirección de la ceja marcando con el palillo y con el pincel. Bueno, aquí sí me interesa que esté suavizado. Utilizo el talón del pincel para esparcir. Es como otra espátula, ¿no? Es como, se utiliza como si fuera otra herramienta más de modelado, ¿vale? No solo para suavizar la superficie, sino también para dar un poco de forma. Es complicado cuando lo hacemos, lo intentamos hacer solo con el pincel. O sea, que tenemos que combinar la herramienta, el palillo, ¿vale? Y el pincel para ir dándole ese acabado que estamos buscando. Que es el de que las aplicaciones que ponemos de plastilina se vayan fundiendo, se vayan uniendo. Vale. Venga, vamos a hacer lo de la ceja. Veamos, esto sería simplemente hacer el cambio que se quede ahí quieto, hacer un cambio de dirección del volumen muy sutil. Quizás necesitemos un poco más de volumen aquí. Vamos a quitárselo de la frente, que tiene bastante volumen, y se lo vamos a llevar a las cejas. Lo bueno de estas plastilinas poliméricas, a los que ya estábamos acostumbrados a modelar con epoxis, es que no hay un tiempo de trabajo. O sea, el trabajo queda abierto hasta que uno decide en qué punto lo quiere dejar. El problema de los epoxis era que había que ir a toda velocidad. No se podía dormir uno en los laureles porque ¿veis? Ahí va cogiendo la expresión. No se podía dormir uno en los laureles porque el epoxi fraguaba y
y había que ir a toda velocidad. También haré algún tutorial sobre epoxis, ¿vale? Para que aprendáis también a manejarlos. ¿Veis? Ahí vaya cogiendo expresión. Venga, que esto va a quedar muy chulo. Eso es, ¿veis? En realidad la expresión nos la está dando el cambio de dirección del volumen. Vamos a bajarle un poquito aquí las cejas en la zona. Aquí a suavizar un pelín. ¿Vale? Tiene que ser muy sutil todo porque, bueno, son rasgos muy femeninos, queremos hacerlos muy sutilmente y vamos a ir poquito a poco moviendo esta plastilina hasta darle la forma que nos guste, que nos resulte más apropiada. Eso es. Venga, vamos ahí a trabajar la zona de las cejas. Vamos a bajarle un poquito aquí la ceja también. Fijaros cómo cambia la expresión. Esa cara lánguida que tenía antes se va perdiendo, se va convirtiendo en algo más atrevido. Vamos ahí. Acordaros de, aunque estemos en volúmenes de detalle, mantener siempre esa geometría, porque es que eso es fundamental. O sea, esa geometría, esas simetrías, tenemos que trabajarlas con mucho cuidado, manteniendo esas formas. Bueno, ahí va surgiendo. Podemos dar un poquito más de detalle a la ceja. Y si fundimos esto por aquí, le quitamos un poco a la línea de la ceja, ¿no? Que no salga tan desde el entrecejo, sino que sea un volumen más suave en esa zona, ¿vale? Y empiece a marcarse a medida que se vaya separando. Venga, vamos a bajar aquí un poquito esta ceja y así le levantamos una y le bajamos la otra. Como veis y como he explicado antes, la cantidad de suavizador que hay que utilizar es muy poquita. Siempre descargándolo antes de aplicarlo, siempre descargándolo en el papel, en la esponja, perdón. Por aquí ya podemos suavizar un poquito con el dedo. Estoy haciendo algo que no he recomendado y de verdad que, insisto, no deberíais de tocar el suavizador con las manos, pero bueno, en este caso ahora me las lavo cuando termine de hornearlo. ¿Por qué? Porque esto es un aceite bastante químico. Es un poco nocivo, yo creo, ¿no? Es una cosa... De hecho, la plastilina polimérica recomiendan, después de manipularla, lavarse las manos. Yo lo hago siempre. Estoy todo el rato manteniendo un poco la higiene con esto. También para que no se me peguen cosas al modelo, como pelillos o... Venga, vamos a terminar aquí de suavizar en la ceja. Luego sí, podemos, una vez que ya tenemos definido por dónde va a ir la ceja con esos volúmenes, sí podemos meter un pequeño cordoncito de plastilina polimérica para definir esa ceja. Pero bueno, eso ya es un volumen de detalle que vamos a hacer después. Bien,
Vamos a utilizar el alcohol isopropílico. Yo lo que hago es meterlo en un envase de cristal y lo vamos a utilizar como suavizador. Es que está la espátula un poquito sucia. Lo vamos a utilizar como suavizador también para que veáis que es otra forma de trabajar bastante eficaz. Bueno, ahí vamos a dar los toquecitos de las cejas y ahora sí ya podemos meter el suavizador. Perdón. Venga, vamos a hacer lo mismo que con el suavizador. Lo lavamos en el frasco, ¿vale? Voy a poner aquí el alcohol. Limpio el pincel, lo escurro en el borde, lo limpio en la esponjita y voy dándole siempre la dirección. Cuidado con esto, que no se nos marque mucho el volumen ni el trazo del pincel, ¿vale? Cuando estamos, digamos, pintando, ¿no? El volumen. Con mucho cuidado. Es apenas acariciar ahí un poco el volumen. Y ya estamos cambiando la expresión de las cejas. Vamos a darle un poquito con el alcohol. También retira un poco del aceite, pero bueno. Ya veis que cada vez que voy a mojar lo limpio, el pincel, dentro del envase de cristal. Venga, ahí otro poquito. Vale. Vamos a quitar un bultito que hay por aquí. Limpio. Es un poco parecida a la técnica de cuando pintamos ahí con veladuras. Tenemos que utilizar, bueno, como yo aprendí a hacerlo, ¿no? Que es utilizando muy poquita cantidad de pintura.